Génesis, capítulo. Hemos estado en el libro de Génesis, aprendiendo de los sueños de Jacob, de los sueños de su hijo también José. Los sueños de José, los sueños de Jacob. Los sueños, Dios da sueños. Hay sueños que son de tu mente. Hay gente que está soñando ser millonario, nunca van a llegar a ser millonario. Pueden soñar todo lo que quieran. Hay gente que ha soñado hacer cosas grandes en la vida y lo han logrado, lo han hecho. Hay un siervo de Dios que él dice de que en el cielo el Señor lo llevó al cielo hace años atrás, el siervo de Dios, y él dice que en el cielo él vio él vio monumentos, él vio lo que son monumentos o estatuas de hombres y mujeres en la tierra que han logrado muchas cosas aquí en la tierra, monumentos, porque Dios premia a la gente, aleluya. Así como tú ves monumentos, acá vas al Vivian Florida, lo que antes era el Delta Center, enfrente está Karl Malone y John Stockton. ¿Por qué? Son los dos jugadores más famosos acá del baloncesto. Entonces cuando uno hace algo famoso aquí en la tierra, hace un monumento. Quizás un día van a tener un rostro mío, yo no sé, un monumento ahí. Sí. No, usted no cree de que hay siervos de Dios como el apóstol Pablo que tiene un monumento. Hay grandes siervos de Dios que ni están escritos aquí en la palabra de Dios, pero han ganado muchas almas. Millones y millones de almas para Cristo. Aleluya. Entonces, el sueño que Dios le da a uno, si uno dice, Señor, yo quiero ganar almas para ti, eso es un sueño muy bueno. Sí. Es un logro. ¿Quién te puso ese sueño? ¿El deseo? ¿Quién te puso ese deseo? El Espíritu de Dios te puso ese deseo. Los niños, uno le pregunta a ellos, le hice la pregunta la semana pasada, los niños que quieren hacer algo. Génesis quiere trabajar en el FBI. Yo le dije a Génesis que sea una de la FBI agentes buenas y que no vaya detrás de mí. Don't look into my taxes. No, those are the IRS. That's something else. Entonces, los niños sueñan. Aleluya. Jovencito José soñó. ¿Quién tuvo un sueño antes de José? Jacob. Él vio el cielo que se abrió, una puerta, y ascendían y descendían ángeles. Una puerta. Aleluya. Le digo algo, cuando uno ofrenda, diezma, sacrifica. Nuestra hermana Fabiola estaba hablando acerca de esto, de que ella viene aún trabajada, cargada, a veces con dolor en el cuerpo, pero viene aquí los sábados en la mañana, los miércoles. ¿Para qué? Para buscar de Dios. Dios le dio nuevas lenguas, aleluya. Cada lugar, cuando tú sacrificas en esa área, tu cuerpo, tu tiempo, tus energías, acuérdate de esto, Dios ve eso, aleluya. Dios está viendo el sacrificio y Dios te recompensa a ti. ¿Cuál es la recompensa que Dios te da? Te abre una puerta del cielo y esa puerta puede tener ahí tu economía, la bendición, la multiplicación, puede tener ahí la salud. Puedes estar con stage 4 cáncer, con el cuarto nivel de cáncer, que es bien duro ese cáncer, nadie se salva de eso, muy pocos. Yo he conocido gente que el Señor los ha sanado de eso. Stage 4 cáncer acá. Sí, mi tía que vino hace un tiempo atrás, el Señor la sanó de cáncer. Cáncer del seno. Entonces, ¿quién hace eso? Cristo Jesús. Den un fuerte aplauso. Tus sueños y los sueños que Dios deposita en ti, uno tiene que guardarlos y preservarlos. Y hay que ser muy discreto y hay que tener mucha sabiduría, mucho entendimiento con quién estás compartiendo los sueños tuyos. Lo que Dios imparte en ti, tenga mucho cuidado con quién vas a impartir. Aleluya. José impartió su sueño, contó su sueño a sus hermanos. Entró envidia. Y cuando llegó la envidia, sus hermanos lo vendieron a él. Vamos a hacer un resumen. Génesis, capítulo versículo 7, capítulo 37, 37:7, Génesis 37:7. Este es el sueño de José.
37:7. Aquí atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Quién le dio este sueño? El Señor. Dios le dio propósito, asignación a José, cuando él no sabía su asignación ni un propósito. Dios siempre empieza con el final. Aleluya. Él empieza siempre con el final. The end to the beginning. Él empieza con el final de todo, y después comienza. Por eso de que a veces, si el Señor te habla a ti, Él ya está hablándote a ti con la obra terminada. Él no te va a enseñar todo el proceso. God is going to show you the whole process. Si Él te enseña todo el proceso, tú vas a huir de Dios. Si te enseña Dios el resultado en el final, tú vas a decir, sí, yo te voy a servir. Y la gente ahí hace pactos con Dios. Ay, te voy a servir todo el resto de tu vida. Pero si el Señor te enseñara el proceso, sistemáticamente, mes por mes, año por año, cuáles son las pruebas que van a venir, cuáles son los problemas que van a ir, tú ya hubieras huido. No, mejor no, yo no. Si el Señor le hubiera enseñado, José, tus hermanos te van a vender, vas a estar en esclavitud, vas a servir a otra nación, después vas a ser prisionero por unos años. Quizás usted no hubiera, yo no sé, no voy a meter en eso, pero si el Señor te demuestra algo, Él te está enseñando ya la obra terminada. ¿Cuál era la obra terminada? Manojos, que era abundancia, que era, se levantaban y estaban derechos, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a Él, que sus hermanos le iban a servir a Él, el hermano menor, aleluya, que era el que tenía la prosperidad, que el que tenía el pan y el trigo era José, aleluya. Amén. Entonces el Señor le puede hablar a uno, Él con el final ya en mente, le puede enseñar a uno el futuro, 40 años, 50 años, tu resultado. Y si el Señor te ha hablado a ti cuando eras joven, quizás algunas personas fueron a una iglesia desde pequeño y el Señor les dio palabra, o quizás han tenido sueños. Hay gente que el Señor les ha enseñado cosas, de hermanos y hermanas que me han confesado a mí de cuando estaban pequeños el Señor les demostró algo. Y yo le digo, siga creyendo en eso que el Señor te demostró, porque eso se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo. Porque ¿quién le dio ese sueño? Yo no le di ese sueño, era el Señor que le dio ese sueño, aleluya. ¿Cuál es tu sueño que tú tienes? ¿Sueño de Dios o es sueño de la imaginación? Cuando es de Dios, crea esto, se va a cumplir. Solo tienes que obedecer. Y después, versículo 9, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, porque él sabía quién le había dado este sueño. Aleluya. El propósito de José era esto. El propósito de José era esto, que un día él iba a ser un líder de una nación grande. Y un día, como él sabía administrar, oh my God, él sabía administrar, sabía cómo llevar las cuentas, sabía cómo negociar, y era un hombre justo y correcto, Dios lo iba a bendecir a él para administrar el pan de otra nación en el futuro. Y que ahora sus hermanos, su padre y la nación que estaba en él había una nación, en José había una nación, en Jacob había una nación, en los dos hermanos había una nación, Israel. Dios sabía de que en él estaba el futuro de la nación. Entonces por eso los niños, no hay que quitarle los sueños de los niños, hay que animarlos a los hijos, pero tampoco no hay que tener preferidos. Jacob tenía un preferido. ¿Cuántos han tenido una preferencia en la casa? No levante la mano. Quizás el madre o la padre prefería a mi hermano o la hermana. Usted puede decir eso. Doy gracias al Señor de que en mi caso no había preferencias con mi hermano. Yo a los dos, mi papá o mi mamá los daba bendición, y de la misma manera a los dos también los daba así con el cinto o con la chancleta. A los dos igual, parejo con los dos, sea parejo.
Amén. Sea parejo con sus hijos. No tenga preferencia con sus hijos. Jacob tuvo preferencia con sus hijos, por eso sus hermanos le... Miren lo que hace. Eso se pasó de su padre Isaac, porque la madre prefería a Jacob. Lea bien la palabra, una cadenita. La madre prefería a Jacob, y por eso que esa cadena se volvió a repetir ahora con su hijo. Con José, Isaac, de Jacob salieron las 12 tribus. Y José era el más pequeñito, 17 años. Dios le habla, le enseña el futuro a él. Pero él no sabía todo, ni sabía el proceso. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Sequim. Y le dijo Israel a José: tus hermanos apacentaron las ovejas de Sequim, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Mire, si usted quiere que el Señor te ocupe, hay que ser obediente. Número 1, hay que ser obediente a sus padres. Hijo, sea obediente a sus padres. Listen to your parents. Sea obediente. Tu padre dice: haz esto, hazlo. Tu madre te dice: haz esto, hágalo. Tu madre y tu padre te dice a ti: no lo hagas, no lo hagas. Si te dice: papá, mamá, yo voy a salir ahora en la noche, y tu mamá está orando en la presencia del Señor, y después llega palabra, ella siente: no, hijo, no, hija, no vayas en esta noche. Te está diciendo porque tiene unción del Espíritu Santo. Amén. Para prevenir un problema. Hace un tiempo atrás el Señor así le habló a mi papá y evitó un gran problema con mi hermano y también conmigo, futuro. Por eso cuando el Señor le habla a uno tiene que obedecer la palabra de Dios. ¿Quiénes son las personas que administran las casas? Los padres y las madres. Aleluya. La unidad familiar. Está el hombre que tiene su posición, tiene su asignación en la tierra. Está la mujer que tiene su posición y su asignación en la tierra. El hombre piensa de una forma, la mujer piensa de otra. Pero los dos, cuando se conectan, son una sola carne. Aleluya. Y aunque el hombre quiera cambiar toda la plomería y todas las herramientas que tiene el hombre acá abajo, siempre va a ser hombre. Y aunque se junte un hombre con otro hombre, va a haber ahora un gran problema. No va a ser de la misma manera, no va a poder funcionar nada. De igual manera, mujer con mujer. Entonces el hombre, cuando se conecta con la mujer y están en una relación sana, casa, hay un matrimonio, hay bendición en ese hogar. En medio está Cristo Jesús, como estaba en el principio. Aleluya. Y da palabra el Señor para aconsejar. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Sequim, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. ¿Por qué lo estaba enviando allá? Porque sabía que su hijo era responsable, obediente, responsable, trae la bendición. Aleluya. Por eso el Señor le dio el sueño a este hombre, a José, jovencito. Si usted quiere ver lo que el Señor tiene para ti, sea obediente, número 1. Sea responsable con el Señor te ha dado. Con lo poco has sido fiel, mucho te pondré. Amén. Si uno es fiel con las cosas pequeñitas, Dios te está preparando a ti para darte algo mayor a ti. Aleluya. Si no hay obediencia, no importa, nunca va a funcionar la palabra de Dios en tu vida. Obediencia pide, dice el Señor. Y él obedeció la voz de su padre. Dijo: yo voy a ir a observar a estos mis hermanos, porque yo sé que no andan en buenos caminos. Y Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, irresponsables. Por eso es de que ellos, como no tenían responsabilidad en su oficio, en su casa, Dios nunca le demostró nada a ellos. Por eso de que ellos, que eran mayores, iban a servir a sus hermanos, a su hermano menor, porque su hermano menor era responsable. Él era responsable, era obediente. Aleluya. Obediencia pide, dice el Señor, y no sacrificio. Y dice, y lo halló. Dice: ¿dónde están? Enséñame a dónde están. El versículo 17. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí,
Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras los hermanos y los hallaron en Dotán. Se fueron a la pachanga, se fueron a la fiesta, se fueron a nightclub, se fueron a gastar el dinero de su padre. Se salieron de su responsabilidad. No huyas de tu responsabilidad. No huyas de tu responsabilidad. Al hombre le hablo, a la mujer le hablo, a los hijos les hablo. No huyan de sus responsabilidades. Hombres de que se huyen de su responsabilidad y se encuentran otra mujer y después dejan a la mujer responsable, huyen de esa responsabilidad y se encuentran a otra mujer. Irresponsables. De igual manera, mujeres también. Hijos que se van de sus casas porque creen que ya lo saben todo y que la mamá no sabe nada. Mi mamá es religiosa, ella no sabe nada, ella solo se pone a hablar en lengua, ella no sabe nada, ella no sabe. Me voy de mi casa. Irresponsable. Y entonces lo que sucede es de que el hijo va a llorar y va a querer regresar a la casa. ¿Por qué cree que el Señor dio esa parábola del hijo pródigo? Hijo pródigo, ¿qué estaba comiendo el hijo pródigo? Ahí la basura, los desperdicios con los que puercos. Pero gracias a Dios por la gracia de Dios. Aleluya. Desde lejos el padre vio a su hijo y dice, este es el hijo que yo había perdido, que yo pensé que estaba ya muerto, pero vivo está. Traedle la mejor chamarra. Aleluya. Traedle la mejor vestidura. Ponle el anillo, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo que yo pensé que estaba muerto, ahora vive. Aleluya. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros estábamos muertos y el Señor derramó su sangre, quebró su cuerpo por nosotros y ahora nos da vestiduras nuevas y ahora nos da propósito el Señor. Lo da propósito el Señor. El hombre nunca va a saber su propósito real y genuino hasta que conoce del Señor. No va a saber qué tiene que hacer en la vida. Va a andar así errante, va a andar como vago, va a andar confundido, va a andar con un pensamiento un día y otro pensamiento el segundo día, porque no tiene dirección. Estos 11 hermanos que tenía José, así andaban, pero eran el pueblo escogido. My God, ¿cómo es eso posible? Hermano, también el Señor te escogió a ti. Andábamos todos confundidos, desconectados, sin propósito, pero un día el Señor tocó esta área aquí, el corazón. Amén, amén, aleluya. Y lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador y lo confesamos. Aleluya. Amén. Y algunos hermanos me han dicho a mí, otra hermana, yo sentí un peso que salió de mis hombros. ¿Por qué? Porque era el peso del pecado. Aleluya. Y ahora tú tienes el plan y el propósito. Le estoy hablando cómo puedes entrar a saber tu plan y tu propósito en Dios. Si tú quieres servirle a Dios, si tú quieres saber qué tú tienes que hacer para Dios, aquí está uno de los ingredientes: obediencia, responsabilidad con lo poco, ser responsable. Si no eres responsable en el trabajo, Dios nunca te va a ocupar para trabajar para el reino. Sigas dando el trabajo. Si le estás robando los lapiceros, en el trabajo. Si estás robando las libretas, en el trabajo. Esta libreta me la dieron, yo no me la robé, para que piensen. Esta me la dieron. Este lapicero, mi esposa me la dio. Así de que no la robé. Pero ella siempre me está pidiendo lapiceros. O cuando a mí se me acaban, yo le pido a ella. Y después yo le digo, ¿dónde está mi lapicero? Yo te lo di a ti. Oh, sí, aquí está. Si uno es irresponsable en lo poco, Dios nunca te va a ocupar en lo mucho. Porque nunca va a funcionar. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Sabe de que tus propios hermanos se pueden matar? Propios hermanos se pueden matar. No solamente físicamente, con violencia, pero también con las palabras. Tú le cuentas tu sueño a tu hermano: mire lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y te puede decir: ay, Dios no lo va a hacer. Ya te mataron la fe. No permita que nadie te robe la palabra de la fe. Si el Señor ha depositado algo en ti, no permitas que el diablo te robe la fe. Estos eran sus hermanos. Así son los cristianos. Le roban a uno la palabra. Le quieren robar a uno la palabra. Matan la fe de otra gente. No permita que nadie mate y te robe la fe.
Si tú sabes quién eres para Dios, quién sos, quién eres en Dios, nadie te puede robar eso a ti. Amén. Nadie puede robar eso. Nadie te lo puede robar. José sabía su futuro, pero no entendía el proceso. No entendía el proceso. Hay cosas que el Señor ha hecho en mi vida y yo no entendía el proceso, no sabía cómo. Yo le pedí al Señor ciertas cosas y el Señor no me las cumplió. ¿Por qué? Porque no estaba en posición para recibirlas en ese tiempo. Le pedía y le pedía, nada. Tenía primero que ser obediente, tenía que ser responsable. El Señor tenía que formar mi carácter. El carácter de uno se tiene que formar. Amén, aleluya. Si el carácter de uno no se forma, Dios no te va a ocupar, no va a llegar bendición de Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor empieza a enderezar tu carácter, entonces ya puedes ver, ahora sí sé cómo trabaja Dios. La mente de Cristo. Estos 11 hermanos no tenían carácter. Decían una cosa, hacían otra. Vamos a ir a ver las ovejitas. No, estaban en el nightclub. Vamos a ir a cuidar el campo de mi padre. No, estaban ahí tirando dinero, gastando en cosas que no debían de gastar. Y dice la palabra, ellos conspiraron. Las conspiraciones son reales. Si aquí en la Biblia hay conspiraciones, conspiraron para matar a José, conspiraron para matar a David, conspiraron para matar a Jeremías, conspiraron para matar a Jesús, conspiraron para matar a Juan el Bautista, conspiraron para matar a Pablo. Miren lo que el diablo hace. El diablo conspira. Es que el diablo hace un plan para tratar de sutilmente preparar una trampa para destruir el futuro de una persona. Eso es conspiración. Y si hay conspiraciones en la Biblia, ¿usted no cree? ¿Cuántos han visto cuando la gente hasta te ha puesto en mal en los trabajos? Conspiran para sacarlo a uno del trabajo. Mire, no está trabajando. Así es. Conspiran. Hermanitos, eso es cierto, yo lo hice. No, yo me arrepiento en el nombre de Cristo. Me arrepiento. Sí, conspiran. Por eso uno tiene que tener cuidado. Desde el principio, la serpiente conspiró. Amén. Conspiró. ¿Qué es lo que conspira? El que habla mucho y tuerce la palabra de Dios. Eso es conspiración. Por eso de que conspiraciones son peligrosas. Hay gente que cree mucho en las conspiraciones y no se mete en la palabra de Dios. Yo soy un terapista de conspiraciones. Yo te puedo decir si esto es de Dios o no de Dios. Amén. Tantas cosas que se han visto en los últimos 12 años. Hay cosas de que son, sí, hay cosas de que países han conspirado. No me voy a meter en esto porque me voy a salir fuera del tema. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle, versículo 20, en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Miren lo que el diablo quiere. Te quiere enjaular a ti para que tú no puedes ya soñar, para que se desactive el propósito que Dios ha puesto en ti. Aleluya. Mira lo que trabaja, mira cómo trabaja el enemigo. Hay conspiración, hay para matar, hay un plan. Echémosle una cisterna. ¿Qué es una cisterna? Donde pueden ahí tener ahí trigo, donde también pueden, una cisterna también para agua, puede ser un contenedor grande donde se pone alimento. Mire lo que el diablo ya estaba haciendo. Esto es muy profundo. José iba a alimentar la nación de Israel y Egipto en el futuro. Y el diablo quería matarlo a él en una cisterna donde se guarda la alimentación. Mire lo que el diablo te va a atacar con algo. Porque el diablo no sabe el futuro 100%. Él solo sabe cuando el hombre suelta la palabra. Entonces el diablo empieza a maquinar y empieza a hacer un plan. Porque dice, como le dijo a Herodes, cuando llegaron los sabios del oriente llegaron a Herodes y le dijeron, ha nacido el rey de Israel. Y Herodes dice, ¿cuándo nació?
Hace 2 años atrás, ellos llegaron 2 años después. No esa misma noche, no llegó Melcar, Gaspar y cuál es el otro. No llegaron 3. Eran reyes. Estos hombres eran sabios. Yo creo que eran de lo que se conoce hoy como Irán y Irak. En esa región del mundo. ¿Quién les dio ese conocimiento? Daniel. Daniel sabía de la palabra de Dios y había escrito los rollos. Y en el futuro estos sabios habían escrito, ellos habían leído toda la historia de que iban a ser por medio de Isaías un rey, por medio de Daniel, por medio de otro siervo de Dios, Jeremías, iban a ser un rey. Y vieron las constelaciones y se alinearon, y cuando se alinearon todas las estrellas, se hizo una superestrella y ahí apuntó en el lugar correcto. Vea bien el libro de Lucas. Cuando el libro de Lucas escribe de que ahí la estrella se puso en la casa de María. Alumbró en la casa de María, no en el pesebre, no en una cueva, no por allá en una montaña, en la casa. Y ellos llegaron 2 años después, y cuando ellos soltaron la palabra de que ya había nacido un hijo, un niño, un rey, Herodes dice: ahora voy a maquinar algo para matar a este hijo. Mire lo que el diablo hace. Quiere matarte a ti antes de que se cumpla el plan y propósito en tu vida. Por eso es que cuando aceptas a Cristo Jesús, llegan ataques de tu vida. Tienes aquí un blanco en tu espalda. Momento que tú recibes a Cristo, lo confiesas como Señor y Salvador, el diablo va a hacer todo para ahora matarte. Pero hermanos, que al momento que reciben a Cristo, ¿cómo el Señor los libra de accidentes? Muchos accidentes que han pasado, quizás a veces en el primer año dices: Dios mío, ¿cuántos accidentes? ¿Qué me está pasando? Porque el diablo sabe de que si tú entiendes tu plan, tu propósito, vas a ser una bomba atómica para el reino de los cielos. Amén. Dios te va a utilizar para alcanzar otras familias, para traer libertad a los cautivos, para traer prosperidad a otros matrimonios, para traer prosperidad a otras familias. Aleluya. Porque en tus manos ahora tienes aceite, tienes unción, estás lleno con el Espíritu Santo. Aleluya. Y donde quiera que camines, ahí va a ser tu territorio, tu lugar. Den un fuerte aplauso, Rey de Reyes. Lo venden sus hermanos. José es como un tipo y sombra de Jesucristo. José es como un tipo y sombra de Jesucristo. Es como aquí, cuando yo veo la historia de José, yo veo a Jesús aquí. Muy similarmente. Él fue vendido, José, por sus hermanos. Jesucristo también fue vendido por sus hermanos, los judíos. Dice la palabra de Dios de que versículo 22, y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadle en una cisterna que está en el desierto, y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y la tomaron y la echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos miraron aquí una compañía de ismaelitas. Ismaelitas son los hijos de Abraham. El primer hijo de Abraham se llamaba Ismael. Ismaelitas son el pueblo árabe, lo que son los de Saudi Arabia, lo que son todo lo que se puede decir el lugar o la región del mundo de que es islámico ahora. Ellos dicen: yo soy hijo de Ismael, que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Estos hombres eran de negocio, iban a llegar con la bendición allá a Egipto a negociar, y le tomaron y echaron la cisterna. Y el versículo 26 dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámonos a los ismaelitas, y no será nuestro mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos vinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Por cuánto vendieron a Jesucristo? 30. 20 más 10, 30. Porque 10 es número de ley. 10 es número de diezmo. Dios le agregó 10.
al corazón de Judas, el diablo le metió en su corazón a vender a su propio hermano. Jesús por 30 monedas de plata. Con esas 30 monedas de plata, Judas compró su propia tierra y ahí es donde él se ahorcó. Judas hizo eso. Con ese dinero, mal habido. Mire, muy similar a Jesús, sombra y tipo de Jesús, José. Lo vendieron a él. En esto, Dios estaba con él. Aleluya. Dios estaba con él. Vamos ahora al capítulo 40. Capítulo 40. Vamos a aceptar el capítulo 39. Él es vendido en esclavitud, José, en Egipto. ¿Dios estaba con él? Sí, Dios estaba con él. Tú siempre creas, nunca permites que el diablo te robe a ti la certeza, la convicción, que te vaya a robar el diablo la fe. Nunca permites que el diablo te robe la fe. Nunca permites que el enemigo te robe a ti la fe, por el momento de que el Señor ya se aparta de ti. La única forma que Dios se puede apartar de ti es cuando tú desobedeces la palabra de Dios. Génesis 40. Si desobedeces la palabra de Dios, blasfemas en contra del Espíritu Santo, ya te desconectas de la fuente que es Dios. Ya te desconectas del aceite, de la agua viva, ahora solo estás. Pero en el caso de José, él siempre estaba cerca de Dios. Dios estaba cerca de él. Dice, y el Señor Jehová estuvo con José. Siempre dice eso. Por eso cuando el Señor está contigo, ese sueño que el Señor depositó en el principio se va a llevar a cabo. Aleluya. Pasas por proceso. Tus hermanos te pueden venderte a ti. Tus hermanos te pueden acosarte a ti. Tus hermanos pueden hablar todo lo que quieran en contra de ti. Tu familia te puede aborrecer. Tus hijos también, con solo que Dios esté contigo. No puedes perder. Aleluya. No puedes perder. Él trabajó ahí en la casa de Potifar. Y él dice la palabra de Dios de que él era el administrador de todo en la casa de Potifar. ¿Quién le puso eso? El Señor. Le puso eso a José, el Señor. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría y entendimiento de lo alto. Aleluya. Eso te abre la llave a ti para que tú seas bendecido y prosperado. Mucha gente busca la prosperidad primero, la bendición primero, pero no buscan el reino y su justicia. ¿Qué estaba buscando José? Reino y su justicia. Recto, rectitud, carácter. Por eso es que el Señor le enseñó el futuro a él. Aleluya. Cuando Dios te demuestra a ti lo que vas a hacer, nadie te puede quitar a esto, hermano. Nadie te puede quitar a eso. Adentro de la cárcel, ahí Dios se manifiesta otra vez en la vida de José. Sueños de los prisioneros. Y él los interpreta. En el versículo 40, versículo 1, dice: aconteció después de estas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Wow, miren, esta es mentalidad del rey. Piense como rey. Piense como que tú estás ya en el reino. No pienses como una república o como una democracia. Piense como hijo de rey. Cuando tú te vas en contra del rey, rey te corta la cabeza. Rey te manda a la prisión. Copero, delinquieron, ellos quebraron alguna ley. Ellos hablaron quizás fuera de turno o algo. Yo no sé realmente lo que hicieron. Pero el faraón los lleva a la cárcel, al panadero y al copero. El copero es una posición muy alta. El copero es el que le da el vino y la agua al rey. El copero tiene que primero que tomar el vino y después tomar la bebida antes de que se la dé el rey. ¿Por qué? Porque quieren envenenar al rey. Entonces, si hay veneno ahí, el que muere primero es el copero. El rey confiesa todos los secretos íntimos con el copero. Cuando la reina está
está muy enfadosa y está ahí diciéndole todo, mire que por qué no pintamos aquí la casa de esta forma, por qué no hiciste tu trabajo. El rey dice, mejor me voy de aquí, voy a hablar mejor con el copero. Copero, dime qué. ¿Por qué? Él le confesaba lo secreto, lo íntimo al copero. Pero si el copero no hace su función, ¿cómo copero le corta la cabeza al rey? Siervos, aleluya. Los dos ambos eran siervos. El panadero que trabajaba con el trigo y el pan, haciendo donuts. No había donuts en ese tiempo. Hacía pan de 3 leches, pastel. No había 3 leches en ese tiempo. A saber qué comían eso, tortas. Hacía todo el panadero y de repente él quebró la ley y lo llevaron a la prisión. Pero dentro de esa prisión ya estaba el Hijo de Dios, José. Aleluya. Dios te va a poner en lugares con personas que tú tienes que tratar con ellos, no como cristianos, sino como hijos de Dios. Rey, tener mentalidad de rey. No ser religioso, sino tratar con ellos. Así como el Señor ha tratado con nosotros, con misericordia y con gracia. Amén. Le doy gracias, Señor, que el corazón de José no fue corrompido. No fue corrompido, no había ira en él. No había ese sentimiento de lástima. De mire lo que me han hecho. Mire, mis hermanos me vendieron. Mire, copero, panadero, mire mis hermanos, yo tenía todo ya en la casa, me trataba muy bien, mi padre hasta me había dado una chamarra bonita y todo. Mis hermanos me vendieron, ay, nadie me quiere. Después Potifar, ay, yo trabajé con él, yo administraba todos sus bienes. Y luego la mujer, ella levantó una calumnia y después ahora me metieron en la prisión. Y mire, todos todos mis hermanos me han calumniado, nadie me quiere. Y el copero y el panadero van a estar en la prisión. Sácanos de este lugar, este hombre mucho se queja. Aquí él no dice eso, calladito. Sabía su plan y su propósito. Cuando Dios te enseña a ti, calladito, plan y propósito, Dios me va a llevar adelante. Amén. Aleluya. No le cuenta a fulano y sultano todos sus problemas. Aleluya. Usted sepa quién es en Dios. Sepa quién te llamó desde el principio. Sepa de que el Señor está contigo. Sepa que estás viviendo y estás en un proceso, porque el Señor está moldeando tu carácter. Amén. Dios está trabajando en ti. Te mete en el fuego, te mete en la leña, aleluya. Te mete en la presión, te hace pasar por presión, porque Él quiere sacar algo de ti, aleluya. Quiere hacer algo, te quiere desarrollar. Dice, se enojó el faraón contra sus 2 oficiales, versículo 2, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. 2 jefes, aleluya, 2 jefes. Y ahora va a haber uno adentro de la cárcel. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José, estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó a ellos, a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Él estaba encargado de la prisión. Miren lo que dice aquí. Estos eran jefes, los dos, ambos jefes, el panadero y el copero. Ahora entran en la posición de la cárcel, en la prisión. Ya no son jefes de ellos, ahora son prisioneros. Pero ¿quién es el jefe de ellos? José. José es el jefe. Ellos perdieron su posición. Por eso nunca vea la posición que tú tienes. Vea el propósito que Dios tiene en ti primero. Posición, hombres la dan y la quitan. Amén. I have a badge, soy el manager, fulano de todo, soy esto. ¿A mí qué me importa? Yo quiero saber mi propósito en Cristo Jesús. Amén, aleluya. De veras, mucha gente dice, yo tengo esto y lo otro. Yo quiero saber mi propósito en Cristo Jesús. Aleluya. Yo soy fulano de tal, el evangelista fulano de tal, el pastor, el profeta, el apóstol. Yo quiero saber mi propósito en Cristo Jesús. Amén. Propósito, posición en Dios. Man, cuando el Señor te demuestra a ti eso y sabes quién tú eres en Cristo Jesús, vas a llegar a tu final, a tu resultado. Aleluya. Vas a llegar a tu destinación, a tu destino. A tu destinación y a tu destino.
El capitán de la guardia encargó a ellos, a José, y él les servía. ¿Y qué dice? Y él les ¿qué? Servía. Les servía, les daba de comer, les daba de beber. Les ayudaba a ellos hasta el día que ellos tuvieron un sueño. Y aún él pudo interpretar el sueño de José, de ambos, del panadero y del copero. ¿Por qué? Porque no permitió que el diablo le robara a él su fe. No permite que el diablo te robe la fe tuya. No permite que nadie te quite a ti el gozo de Jehová. Porque es tu fortaleza el gozo de Jehová. El gozo de Jehová es tu fortaleza. No permitas que el ámbito, que la gasolina alta, que la carne alta, que todo lo que ha subido de precio te quite el gozo. Y si la encuentras barata, me avisas a mí para que yo vaya a comprarla antes de que suba otra vez. Aleluya. No permita que eso, lo que estaba pasando, mucha gente está toda alarmada. Ay, la tercera guerra mundial. Ay, va, ya hay que prepararnos. Yo he estado siempre preparado para la venida de Cristo Jesús. La gente se está programando. Ay, me tengo que preparar. Así va a venir Cristo Jesús. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo, Rusia y Ucrania, todos tienen la palabra de Dios. Todos en la palabra de Dios. Mateo 24, guerras y rumores de guerras. Eso es, guerra y rumor de guerra. Eso es. Habrá pestes, hambres, terremotos. Habrá plagas. Y de repente va a venir el caballero a levantar la iglesia llena del Espíritu Santo. Aleluya. Ora por la gente que sufre. Sí. Los gobiernos políticos, los hombres en gobierno, los políticos corruptos y los políticos de que tienen corrupción en los gobiernos, ellos son los que han hecho transacciones chuecas y raras para estar en la posición que está. Actualmente Ucrania. Oh, man, ahí hay algo que va a salir de allí. Usted ora por la gente, pero Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y Dios ocupa a la gente que uno menos espera para hacer justicia. Solo se lo voy a decir. Mucha gente no entiende lo que está pasando ahí. Cuando el Señor le demuestra a uno por la palabra, por el Espíritu Santo, hay cosas que se tienen que cumplir de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el libro de Génesis. Se tenía que cumplir esto. Dice, versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí estaban tristes. ¿Por qué? Le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. Mire, sueño. ¿Quién activó ese sueño? Yo me pongo a preguntar, ¿quién activó ese sueño ahí? ¿Será de que ahora José lo activó en ellos? Porque le estaba sirviendo a ellos. Como si con un toque, con una comidita, con algo, se activó algo en esta gente. Hay algo que se activa en la gente inconversa cuando se acercan a ti. Sienten algo. Se activa algo. Se empieza a manifestar. Si no es una necesidad, a veces algo satánico, demoníaco que tiene la persona porque cargan la presencia de Dios. Se activó algo en ellos. Empezaron ellos a ¿qué? A soñar. Porque ahí estaba el soñador, el que tenía el don de sueño y interpretación de sueño. Se activó algo en ellos. Tienen dos sueños. Ambos tenían sueños y estaban tristes y no sabían la interpretación, pero aquí había uno que sabía interpretar el sueño. Aleluya. Había alguien. ¿Quién lo puso ahí a José en la cárcel, en la prisión? Fue Potifar. Fue Potifar, pero Dios estaba detrás de todo. ¿Quién te puso a ti en ese trabajo? ¿Quién te puso ahí en esa posición? ¿Quién te puso ahí en esa prueba? El diablo te reprendo. No, es el Señor que te puso en eso. Para probarte a ti. No empieces a reprender al diablo. Empieza a pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a comprender lo que tengo que hacer aquí. Que el gozo tuyo no se vaya de mi corazón. Cosas de que yo no entendía. Yo estaba reprendiendo al diablo. Te reprendo, diablo. Y el Señor estaba diciendo, no, es una prueba que te estoy haciendo. Te reprendo, Satanás. No, es el Señor que está haciendo un proceso en uno. Aleluya. Y cuando uno no entiende el proceso, uno se queda dando vueltas 40 años,
años en la montaña cuando no entiende el proceso, perdiendo tiempo. El tiempo se los acaba. De igual manera todos vamos a llegar a viejitos, a señores, ya mayores de edad. Respeto a las señoras y las señoras, ellas tienen unción y unción, pero todos un día vamos a llegar a ser mayores de edad, y todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Por eso, jóvenes, jovencitas, jovencitos, ocupe bien su tiempo cuando estás en la juventud. Amén. Cuando tus padres te pagan la comida, cuando te hacen los taquitos, cuando hacen los tamales, cuando te compran pizza, hamburguesas, hot dogs, aprovecha ese tiempo. Porque va a llegar el día cuando tú vas a comprar tu propio hot dog y tu propia hamburguesa. Y vas a decir, ay, no tengo para nada. Y vas a llegar a la casa de tu madre. Y ahí va a tener una hamburguesa y un hot dog para ti, un taco. Va a llegar el día cuando tú sabes lo que es ser responsable. Y ahí vas a entender muchas cosas. Dios tiene que a uno desconectarlo de sus hermanos. Aleluya. Lo tiene que desconectar a uno de su área de comodidad para entender su propósito. Si no, Dios no lo va a hacer. A José lo desconectó de sus hermanos. Le dijo a Abraham, salte de la tierra de tu parentela. En este caso sus hermanos lo sacaron, lo echaron a José, lo vendieron a José y lo sacaron de la tierra de su parentela, pero Jehová estaba con él. Amén. Cuando Jehová está contigo, ahí va a descender la gloria de Dios, hermanos. Ahí va a descender la gloria de Dios. Te desconectas de tu familia. Familia, a veces amistades, gente de que yo he conocido personalmente por años, crecido en el Evangelio. Llega el tiempo cuando uno se desconecta de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan para ti personalmente. Dios no llama grupos de personas, ni llama familias. Él te llama a ti personalmente. Amén. Va a llegar el día de que mis hijos, individualmente, ella y él, los dos, ellos tienen que saber su plan y su propósito. Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer. Yo como padre los voy a inculcar, les voy a enseñar, les voy a dar las herramientas necesarias para que piensen claramente, que sean sabios y entendidos por la palabra de Dios, para que el Señor dirija sus caminos, para que tengan los instrumentos, las herramientas, para que el Señor los ocupe a ellos ambos en el futuro. Pero yo no les puedo dar asignación ni propósito. Dios le va a dar eso a ellos. Aleluya. Y Dios de la misma manera trata con nosotros así. Yo no le puedo decir, vas a hacer esto para el Señor. No, Dios te lo va a demostrar a ti. Aleluya. Por eso hay personas de que cuando no se sientan con miedo, si un día yo les digo, usted va a orar por la persona. Yo, ¿cómo? No. Agarre una botella de aceite, así, un galón, lo traes aquí a la iglesia, se unge y después no vayas ahí con el aceite de galón allá en la casa a orar. Lo pones aquí en uno de estos así, vasitos pequeños. Va a decir, ¿qué hermano? Yo llamé para que Omar me trajo un galón así, de esos, un bucket de Home Depot, de esos anaranjados ahí con aceite. Y lleva un poco de aceite ahí y el Señor se va a glorificar en esa vida de esa persona. Porque tú tienes que activar lo que el Señor tiene en ti. Aleluya. Amén, aleluya. Ejercicio, lo que es estos. Yo cuando veo, ¿cuántos han visto Sylvester Stallone hoy de mayor? 74 años tiene, 73 o 74 years old. He looks good, todavía está fuerte el tipo. Y está así el tipo. Rocky, Rambo, you know. Y cuando yo lo veo a él así de mayor, todavía está fuerte porque se ha mantenido así. Él no llegó a tener sus músculos comiendo puras donuts y hamburguesas y estando ahí en el couch. Yo tengo su libro ahí como entrenar y todo el tipo. Como la única vez que se hizo un poco gordito era para una película. Y ahí dice que su receta para hacerse, quedándose en el couch comiendo donuts todo el día y ice cream. Y así engordó, después se tuvo que quitar todo eso. ¿Por qué? Porque él tenía un rol que tenía que hacer y tenía que desconectarse de esas cosas por un tiempo. Entonces, él, a lo que quiero llegar es de que eso no se agarra, el músculo no se agarra
haciendo nada, lo mismo. Si tú quieres ver lo que Dios puede hacer en tu vida, tú también tienes que activar la oración en tu vida. Amén. Aleluya. Aquí se imparte algo, aleluya. Aquí oramos, aquí se da palabra y ahora tú corres con la palabra que se ha dado. Y tú tienes que ejercer la autoridad y el dominio que está dentro de ti. Ponerlo en función. Porque en tu casa va a haber necesidad. Ahí activa, en esa necesidad Dios te está probando a ti para ver lo que vas a hacer. Para ver si tú puedes orar por la persona. Si el Señor te puso esa persona allí, personalmente, hermano, hermana, primo, es para que tú ores por esa persona. Te rodea con las personas que están necesitadas, así como el Señor lo rodeó a José del copero y del panadero, porque tenía necesidad de ellos. Tenía necesidad. José sabía que tenía necesidad y ahí se activó el don que estaba en él, por la necesidad. Por eso de que los dones se activan cuando hay necesidad de la persona. Cuando tú tienes hambre y sed de la palabra. Cuando tienes hambre y sed de los dones espirituales, créame esto. Hoy se dio palabra. 10 personas van a recibir bendición. Amén. Yo no sé qué tipo de bendición, sea económica, sea bendición espiritual, que empiecen a hablar en lenguas. Que se activen los dones. Te ore por esas personas. 10, mire lo que dice aquí la palabra. Aleluya. 10. Entonces, si se activa ese don en la persona, ahora esa persona Dios la va a ocupar para alcanzar a los perdidos con el don que tiene. Aleluya. ¿De quién? ¿De quién es el don? Del Espíritu Santo. El dueño. El dueño. Y se manifiesta y da diversos dones como Él las quiere dar. Como Él las quiere dar. Aleluya. Y Él ejerció su don. Dice la palabra de Dios. Vamos ahora al capítulo 41. Capítulo 41 y el versículo 37. 41, versículo 37. José interpreta los sueños del faraón, interpreta el sueño del copero, del panadero, y como lo traen se acuerda que había algo en José. Dios le dice, lo ocupa al faraón, capítulo 41, verso 37. Y el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aleluya. Mire, aquí estamos viendo como el Señor se está glorificando de una manera como sombra y tipo de Jesús. José es como Jesús. El faraón es como Elohim, Jehová, el dueño de todo. El dueño de todo, y Él está en el trono. Y José tiene también dominio, como lo tiene el dueño de todo, el rey. Aleluya. Pero el Señor se glorifica en la gente que tiene buena administración de las cosas. Y dijo faraón, no sé pues que Dios te ha dicho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Aleluya. Que el Señor te va a poner a ti sobre una casa, sobre un negocio, sobre un trabajo, sobre una familia. Dios te va a dar lo que es más de lo necesario. ¿Para qué? Para bendecir a otra gente cuando sea el tiempo. Pero eso solo llega por el carácter y el proceso. Ahora se empieza a activar el sueño que él tenía a los 17 años. Cuando él vio que los manojos que él estaba derechito. Miren lo que dice, derecho el manojo. No estaba así, estaba derecho, standing up. Ahora él está ¿qué? Derecho, enfrente de ¿qué? Del rey. Y el rey lo pone a él derecho, le da derecho a él sobre todo en Egipto. Mire lo que
al Señor. Dios no te va a enseñar todo el rompecabezas. No te va a enseñar todo el panorama, te va a enseñar una porción del panorama y del rompecabezas. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, si te enseña todo el proceso, vas a correr. Vas a correr. Si me enseñaran, si el Señor me hubiera enseñado a mí todas las cosas, oh man, yo lo hubiera pensado. Amén. Cuando a veces hago consejería de matrimonio, yo le pregunto a la gente, ¿por qué te quieres casar? Es cierto, ¿te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar? Sepa bien en qué te vas a meter, en qué decisión vas a tomar, porque cuando uno se casa con una persona es para qué, el resto de la vida, hasta que la muerte se separe. Entonces uno tiene que tomar algo muy serio. No es como las estrellas de Hollywood, se casan con una, se casan con otra, como la Elizabeth Taylor, como 7 hombres, bien saben las hermanitas. Bien saben el chisme y la farándula. Y uno ve, y ahora andan con fulano. Eso es la farándula. Uno pone en la noticia y siempre están diciendo, anda con él anda con otra, y la gente ahí viendo. Y eso se mete en la cultura, y la cultura cree que eso es normal. Dios no manda esas cosas, hermanos. Uno tiene que ser recto, que su sí sea sí, que su no sea no. Aleluya. Entonces, como él era recto desde el principio, José, Dios lo puso recto en el futuro a él. Si Dios no te endereza primero a ti, Dios no te va a poner para que seas para enderezar a otra gente en el futuro. ¿Estamos entendiendo algo? Si no eres recto con lo poco, Dios no te va a dar lo mucho en el futuro. Si José no era recto con sus hermanos, con su padre, le contaba todo a él. Miren, mis hermanos están haciendo esto. Miren, y el padre Jacob decía, ve y chequea a tus hermanos, ve, revisa a tus hermanos, a ver, o andan en Dotán, búsquelos, andan por acá. ¿Qué? Por ser recto, también se va a meter uno en problemas a veces, por decir la verdad. Pero la verdad que los hará libre. Amén. Yo mejor prefiero ser libre que estar atado. Aleluya. Amén. Yo prefiero ser libre que estar atado. Un fuerte aplauso, Rey de Reyes. Problemas siempre vas a tener. Problemas siempre vas a tener, pero tu problema es mucho mejor cuando está Jesucristo a tu lado. Amén. Cuando ahora está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora el Señor le dio gracia y favor a él delante del faraón, que le dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien, miren lo que dice, esté el Espíritu de Dios? Aleluya. ¿El Espíritu de quién? De Dios, no el Espíritu de hombre, no el Espíritu de Dios de los egipcios, porque él tenía otros dioses. Faraón tenía a Anubis, tenía a Ra, tenía a tantos dioses, a Isis, muchos dioses que tenían los egipcios. Pero dice, este hombre, ¿cómo sabía el faraón del Dios de dioses? ¿Cómo sabía el faraón de Dios de este? Porque él sabía que él era hebreo. Porque un día hubo un hebreo que se llamaba Abraham, que entró a Egipto con su esposa muy bella y muy hermosa, llamaba Sara. ¿Y qué? Él le mintió años atrás, pero había prosperidad en este hombre llamado Abraham, y él habló de su Dios porque se presentó delante de un rey, no este rey sino otro faraón en el tiempo pasado. Entonces ellos tenían documentado que ahí habían entrado hebreos a ese lugar. Dicen, sí, yo conozco de los hebreos, nuestros ancestros, mi ancestro tuvo una junta con un hebreo llamado Abraham. Tú eres el descendiente de él, sí. Aleluya. Yo me acuerdo de este hombre que tenía el favor de Dios en él. Mire, cuando el favor de Dios está en ti y tienes los dones del Espíritu Santo, yo prefiero mejor los dones que el oro y la plata. Yo prefiero los dones del Espíritu Santo y los dones de Dios más que el oro y la plata, porque este don lo puso a José en cabeza, lo puso a él como líder de una nación. A él el don le
el oro y la plata, la bendición. Busque los dones, hermanos. Busque la agua viva. Busque el Espíritu Santo, número 1. Te va a dar lo demás. Por eso el Señor dice, buscar el reino y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura, por proceso. Va a ser agregado por proceso. Porque si tú estás buscando el oro y la plata, puedes encontrarlo, pero no vas a tener a Dios. Y cuando se va el oro y la plata y no tienes a Dios, te quedas en la calle. Ahora necesitas a alguien que te ore a ti para que se vaya ese espíritu de avaricia. Oh, man, ¿cuánto lo estamos gozando en este día? Yo me estoy gozando. Estará sobre mi casa, y por ti tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Por la palabra de José se va a gobernar, ¿qué? Su pueblo. Aleluya. La palabra que el Señor le dio a él, ahora la palabra se activó en él. Ahora cuando él habla, va a hablar como si fuera rey. Así como Jesucristo, cuando él habla, está hablando bajo la autoridad del Señor. Aleluya. Por eso cuando le hacen la pregunta a Jesucristo, ¿quién te dio a ti la autoridad para perdonar pecados? Jesucristo le hace la pregunta a los fariseos, le dice a ellos, ¿y quién le dio la autoridad para que Juan el Bautista bautizara por agua? No querían responder ellos, porque sabían la respuesta. El Espíritu Santo, Dios le dio la autoridad. Entonces, bajo la misma autoridad que Juan el Bautista bautiza por las aguas y hace remisión de pecados por las aguas, yo de la misma manera, Jesucristo dice, yo bautizo con fuego, aleluya, y ato y reprendo y desato, aleluya, y sano. Y puedo perdonar pecados por la palabra de su boca, porque Él tiene la misma autoridad aquí en la tierra como la que está en el cielo, aleluya. Ahora cuando tú tienes el Espíritu Santo, tus labios tienen autoridad para gobernar. Miren lo que dice, para gobernar, para que cuando tú sueltas la palabra, tú puedes atar y desatar. Tú tienes autoridad en tus manos, hermanos, en tus pies hay autoridad para caminar sobre serpientes y alacranes, para poner manos sobre enfermos, para echar fuera demonios. 3 unciones. La unción del leproso, cuando la persona reconoce a Cristo, la primera unción. Cuando recibe ya a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya es salvo. Está como el leproso, de que el leproso estaba apartado con lepra, el pecado. Pero ya que es lavado y ya recibe la bendición, ya el leproso puede venir y estar otra vez con su familia, con su pueblo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Los redime para estar con Él, y ahora somos hijos del Rey. Esa es la primera unción, unción del leproso. La segunda unción es la unción del sacerdote, para servir, para ministrar, para traer bendición, para ministrar en la casa de Dios como sacerdotes. Esos son los sacerdotes. La tercera unción, esa hay que trabajar fuerte para tener esa tercera unción, unción del Rey. Cuando tú tienes esa unción, tú sueltas la palabra y el Señor empieza a hacer lo demás, porque el Señor ha pasado por carácter enderezado. Ahora le puedo dar esta unción del Rey, porque no la va a mal utilizar, y va a pensar como Él piensa, como el que está en el cielo piensa. Porque ¿qué? Lo que salía de la boca de José iba a hacerse ley ahí en la tierra. Aleluya. Por eso que el Señor dice, llamarán las cosas que no son como si fuesen. Tú llamas las cosas que no son como si fuesen, hermanos. Le falta algo a uno, pídele al Señor que le agregue eso. Le falta dinero, pídele al Señor que le llegue el dinero. Pídele al Señor que le llegue ese trabajo. Pídele al Señor que le llegue esa posición. Le falta salud, pídele al Señor que le llegue la salud. Aleluya. Va a pasar por procesos, pero el Señor se va a glorificar en tu vida. Sobre toda la tierra de Egipto. Mire, esto es igual que Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él es el segundo Adán.
Le llaman el segundo Adán. Pero yo creo de que él fue como el primer Adán, en la función de que el primer Adán, él falló en su deber de obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Jesucristo hace? Él redime todo, hace caso a toda la palabra, obedece la palabra de Dios. Y ahora Jesucristo tiene el poder y la autoridad aquí en la tierra, como Dios y también como hombre. Como Dios y como hombre, porque Él es 100% hombre, 100% Dios. Y cuando Él soltaba la palabra para calmar los vientos se calmaban. Algo bien profundo. Él, Jesucristo, tiene que, dice la palabra de Dios aquí, de que José tenía autoridad también en la tierra. Jesucristo tiene también autoridad aquí en la tierra y también debajo de la tierra. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Entonces, cuando uno recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, entienda esto muy bien. Tú le has dado permiso a Jesucristo, autoridad sobre todo tu cuerpo, dedos, ojos, oídos, para que se glorifique Dios en todo su cuerpo. Cuando uno recibe a Jesucristo y cuando uno es bautizado con el fuego del Espíritu Santo, tienes el poder de Dios que está morando en ti. Está Cristo Jesús morando aquí, adentro de ti. Y eso se activa, aleluya. Te da propósito a ti para saber cómo ejercer el don que Dios te puso a ti desde antes de la fundación del mundo. Lleva años. No pierdas su tiempo en este año, hermano. Agárrase de Dios. Pero agárrase fuerte de Dios. Antes de que tome decisión, pídale al Señor. Pídale al Señor si esto te agrada, si esto es tu propósito, si esto es de ti, Señor, si esta persona es mía, Señor, si esta persona es para mí, si este trabajo es mío, Señor. ¿Por qué? Porque este trabajo que tenía José, o este trabajo que el Señor tenía para José, Dios se lo puso a él cuando tenía 17 años, ya estaba el trabajo. Así como para cada uno de ustedes, ya está el trabajo que Dios tiene para ti. Ya está la bendición, esa casa ya está. Alguien te va a pagar la casa. Aleluya. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé un cheque ya pronto, Señor, para que pague la casa. Alguien que tiene un cheque para mí. Que alguien, hay gente que tiene bendición para mí y después llegan, hermano, te quiero bendecir con eso. Gracias, Señor, tú ya tenías eso. Cuando falta algo en mi casa, yo solo estoy pidiendo al Señor, pero no por la necesidad, pero porque hay cosas de que le pido al Señor de forma de que, recuerdo Eri hablando de eso, de que, quisiera comer ese pollito, shish kebab, como hacen los griegos, así, pollito así asado, en un stick, pollo asado en un stick, shish kebab, y como hacen los griegos, y estaba pidiendo, y después de ese día, llega una hermanita, está en la casa, sí, ahí le llegó ese pollito, así como ella lo quería. Mira cómo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él ve los deseos de su corazón. Porque llamó las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Entonces tú tienes necesidad. El Señor sabe tu necesidad, hermano. Acuérdese de eso. Muchas veces tú ni siquiera tienes que pedir por la necesidad. Solo obedezca. Responsabilidad. Obediencia, responsabilidad. El Señor va a cumplir esa necesidad que tú tienes automáticamente. Proceso es lo difícil. A ver cuántos nosotros aguantamos el proceso. Hermano, yo ya quiero salir de esta prueba. No, ahí quédate en la prueba hasta que el Señor termine contigo. Amén, amén, así es. Tú sacas la pizza y tú sacas las galletas en el horno antes de que se cumpla el tiempo. Esa pizza no va a servir. Esas galletas no van a servir. Y si pasas más tiempo ahí, bien camaditas van a salir. Tienes que sacar las galletas y la pizza del horno en el tiempo que dicen las instrucciones. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios puede ver la receta de las galletas y de la pizza y ahí sí bien obedece? Sácalo pronto, 20 minutos ya estuvo, 350 grados ya estuvo, sácalo. Pero no pueden obedecer esto, que es maná para la vida. Aleluya. Que es vida y vida en abundancia. Este es el secreto. Aleluya.